Buenos días, como decía, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo Encuentros con SDA, que está dedicado, como veis ahí, al diseño universal, Design for All, Design for Citizens. Es un tema muy relevante del que no habíamos hablado hasta ahora en este foro y que estoy convencida de que os va a resultar interesante y os va a también dejar que pensar, que es de lo que se trata aquí, ¿no? De aprender y ver cosas nuevas. También quiero recordar, como siempre, que los encuentros con SDA, que son algo que celebramos una vez al trimestre, quieren ser varias cosas, pero sobre todo un espacio seguro para compartir conocimiento, para descubrir, como os decía, temas o aproximaciones que a lo mejor no estaban en nuestro radar, para conocer a colegas de profesión. Y aquí en la audiencia hoy, como siempre, pues habrá una parte de personal funcionario y también habrá gente de la comunidad del diseño. Os agradecemos lo que decía, que respondáis también a nuestras iniciativas, a nuestras invitaciones, que son viernes, es mediodía. Y en Encuentros SDA lo que hacemos también es compartir el camino que vamos recorriendo. Como sabéis, siempre hay una persona invitada de fuera y alguien del equipo de SDA que presenta proyectos, avances, bien sean relacionados con servicios o con herramientas. Y eso vamos a hacer hoy también. Este arranque de año para SDA está siendo muy especial. Hace poco más de un mes recogimos en Avilés el Premio Nacional de Diseño y los medios se hicieron eco de nuestro trabajo y eso nos hace muy felices. Nos gusta contar lo que hacemos y a pesar de contarlo aquí, que es un círculo más reducido, nos gusta también contarlo fuera. Pero aquí el ritmo no para. En SDA trabajamos mucho sin perder el foco y en unos días vamos a lanzar MIA, que es una nueva herramienta que aspira a convertirse en el único punto de relación de la ciudadanía con el Gobierno de Aragón. Lo iremos viendo y estamos trabajando mucho también en difundir qué es MIA, cómo lo hemos hecho y qué va a ser, pero por resumir algunas de sus virtudes, en MIA podrán consultarse y aceptarse con facilidad notificaciones, comunicaciones, se podrá ver información sobre trámites o citas previas, temas sobre discapacidad o dependencia. MIA va a ser un producto innovador y de él hablaremos tangencialmente hoy también con los compañeros de SDA que veis en la imagen. Y a mí, además, en los próximos meses se sumarán más funcionalidades, más información, más datos que tienen por objeto pues, la misión de SDA, que es ayudar a la ciudadanía a relacionarse con la administración de la mejor manera posible a través de la tecnología y del diseño. Para cumplir con la agenda, que no la he puesto hoy, pero sería esta, voy a dar paso a la presentación de nuestro primer invitado de hoy. Él es Alex Dobaño, es fundador de Avanti Studio y nos va a hablar, como decía al principio, de diseño universal y de la perspectiva de la diversidad en proyectos como Atenció Escoles, la identidad inclusiva de entornos pacificados de las escuelas de Barcelona. Otros de sus proyectos que nos gustaría destacar son Leer Madrid, que es ese sistema de orientación peatonal y universal de Madrid, y también, y en eso creo que hará hincapié en su presentación, la señalización narrativa de la Basílica de la Sagrada Familia. Entre sus actividades destaca como museógrafo, consultor de Design for All. Alex también es fundador de la vocalía de Diseño para Todos en el Colegio Oficial de Disseny Gràfic de Cataluña y es patrón de la Design for All Foundation. Alex Dobaño es también docente en másters internacionales de diseño e imparte talleres de diseño universal y museografía para instituciones públicas y privadas. Le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación y le cedo la palabra para que nos explique cómo trabaja el diseño desde esta perspectiva. Así que, lo dicho, Alex, muchas gracias. Estamos encantadas de que estés con nosotras y me silencio y te dejo ya para que puedas ir compartiendo e iniciar tu presentación. Gracias. Gracias, Cristina. Bueno, gracias por invitarme para hablar de diseño universal y de diseño centrado en la ciudadanía y en la diversidad ciudadana. Voy a intentar compartir. Vale. Bueno, espero que se vea bien, porque... Bien. Lo vemos perfecto. Muy bien, perfecto. Pues un poco lo que hablamos con Cristina, que a lo que veníamos, sería hablar del diseño centrado en la ciudadanía.
¿por qué el diseño centrado en la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué Avanti se ha especializado en este tipo de metodologías? Básicamente porque la situación en la que vivimos en las ciudades ha cambiado respecto a lo que puede ser hace 20 años atrás. Las ciudades del siglo XXI son flujos de información que se rigen por el cambio, la flexibilidad y una inestabilidad constante. Esto afecta a las personas y a la manera en que vivimos la ciudad o formamos parte de la ciudad, seamos visitantes, turistas, residentes o nuevos residentes, y eso provoca que todos esos cambios haga que percibamos la ciudad de manera diferente. Los cambios que se suceden en nuestro entorno y algunas de las condiciones de estos entornos pueden convertir las ciudades en lugares confusos y excluyentes. Este es el tipo de ciudad en el que habitamos. Son ciudades que se han abierto a la diversidad, a la orientación sexual, a la identidad sexual, se han abierto a la ecología, se han abierto a tener en cuenta a las personas mayores. Las ciudades que habitamos son interculturales, son abiertas a la cultura vegana también, a la vida en familia, en todos los tipos y expresiones que puede haber de familia. Al mismo tiempo, una ciudad si no es accesible hoy en día es difícil de concebir, y al mismo tiempo tiene en cuenta las condiciones y las necesidades que pueden tener las personas, como las alergias, por ejemplo, o los nuevos medios de transporte masivos, como puede ser el ir en bici, por ejemplo. Todas estas características que identifican a la ciudadanía, al final lo que han identificado las ciudades es que no dejan de ser pequeñas marcas o subbrands de la propia marca de la ciudad que exportan al mundo. De hecho, Barcelona, la ciudad mi ciudad, ha exportado y exporta al mundo, que es una ciudad vegan friendly, que tiene una gran oferta gastronómica de restaurantes veganos, por ejemplo, o que ha hecho una labor importante a la hora de pacificar sus calles y generar el concepto tan conocido, un concepto tan conocido como las ecoillas, las superillas. Claro, todo esto son características que al final identifican o diferencian las ciudades y que al final son componentes o características que hacen que una persona quiera visitar o vivir en una ciudad y elija un destino pues para hacer turismo, para hacer negocios o para ir a vivir. Entonces, todas estas características no pueden ser ajenas a la manera en que diseñamos la ciudad o diseñamos la comunicación. Sobre todo nosotros nos dedicamos a la comunicación, al diseño y a la hora de diseñar, participar en el diseño de las ciudades más inclusivas. Avanti Studio se ha especializado en el Design for Citizens, el diseño para la ciudadanía. Somos un estudio y una agencia de diseño estratégica enfocadas en la identidad, la orientación, la narrativa urbana, siempre desde una visión crítica del Design for Citizens. Trabajamos para varias ciudades de España, también hacemos consultorías para ciudades europeas y para muchas instituciones, tanto muy cercanas al turismo y activos patrimoniales como museos y lugares de cultura. Cuando hablamos de Design for Citizens nos referimos a esta metodología o especialización que concentra diferentes disciplinas y aporta al diseño urbano una lógica complementaria en lo que es la planificación de ciudades que deben ser más legibles, sanas, prósperas e inclusivas. Estas disciplinas en las que nos hemos enfocado sobre todo es el Wayfinding Design, que son el diseño de sistemas de orientación y señalización, es el City Branding, es generar nuevas narrativas de ciudad y ayudar a estos nuevos modelos de ciudad que están apareciendo, más sostenibles, de última milla, con zonas pacificadas, que se puedan explicar bien y que se comprendan los beneficios que generan
que los comprenda la ciudadanía, todo tipo de ciudadanía. Y al mismo tiempo nos hemos especializado durante muchos años en los espacios narrativos, sobre todo en entornos museográficos, pero que aplicamos ya ese discurso o ese lenguaje, el lenguaje museográfico, ya lo aplicamos en campos que ya no están cerrados al museo, sino que lo aplicamos a la calle, a la señalización peatonal, lo aplicamos a espacios de retail para que de algún modo se puedan desarrollar todas esas historias alrededor de los espacios o de los productos y que ayuden a entender el valor de estos. Y el Design for All. El Design for All es una variante del diseño universal en el cual, a raíz de haber introducido esta metodología durante los últimos 12 años en el estudio, hemos ido adquiriendo conocimiento gracias a muchos colaboradores, muchos expertos en diferentes ámbitos, conocedores de la diversidad, de la accesibilidad, psicólogos, psicólogas, sociólogos, sociólogas, que nos han ayudado a comprender este concepto y hemos acabado al final haciendo consultorías de diseño universal o Design for All para también otras empresas de diseño como Applied Wayfinding, que es una empresa de las más importantes de wayfinding que están en Londres, o otras agencias de publicidad. La base metodológica del Design for All no dista mucho de lo que podríamos encontrar en un cuadro o un esquema de Design Thinking que más o menos todo el mundo ya hoy en día conoce y está habituado a trabajar en él. La diferencia básicamente es que introducimos una diversidad muy amplia de los usuarios y usuarias y con características muy específicas desde el principio del proceso. En la medida que podemos, según el tipo de proyecto, hacemos una identificación muy temprana de los usuarios y usuarias, de sus necesidades y de sus características, y los introducimos en todo el proceso desde el momento en que recopilamos y generamos el briefing o los modelos, podríamos decir, que nos ayudan a identificar usuarios reales, pasando por las fases de creación o ideación del prototipado y hasta llegar a la fase de validación y ajustes sobre el diseño final. Esto es algo que de algún modo nos cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero que tiene grandes recompensas, hacer este trabajo de introducir esa gran diversidad desde el principio del proceso de diseño. Cuando hablamos de esa diversidad y de esta complejidad, hablamos de factores que tenemos en cuenta. Esto es un modelo que hemos generado con la Design for All Foundation para explicar a nuestros clientes y para que en los procesos de diseño podamos identificar esa complejidad inicial. Este, por ejemplo, es un modelo que generamos para Leer Madrid, el sistema de señalización, en el cual intentamos explicar cómo es de compleja esa diversidad con la que se debe enfrentar el diseño y cómo debe complementar el diseño o compensar esas necesidades. El idioma, por ejemplo, el motivo por el cual las personas se desplazan en la ciudad o visitan un museo, por ejemplo. El ritmo en que se desplazan no es lo mismo visitar la ciudad solo o sola en un día de trabajo con prisa que visitar la misma ciudad con un grupo de amigos o amigas que vienen de fuera o con un grupo, con una visita guiada, por ejemplo. Los ritmos son totalmente diferentes, igual que si la visitamos con niños, niñes o con perros o haciendo deporte o corriendo o con rumbo o sin rumbo. A veces nos gusta perdernos por la ciudad. Luego, el perfil, evidentemente, que podemos encontrar en cualquier briefing de diseño, el perfil académico o la capacidad económica, ¿no?, que pueda tener un usuario y usuaria. Luego introducimos de manera también muy acentuada la capacidad funcional, desde las discapacidades o capacidades, diversidad de capacidades cognitivas, sensoriales, físicas, incluso muchas veces tenemos en cuenta el volumen corporal, las medidas de las personas, si pueden tener problemas o limitaciones orgánicas. Si van, aquí hay un caso muy claro, cargados con cochecito, bebés, etcétera, etcétera. Y también determina la manera en que nos movemos por la ciudad, evidentemente el modo de transporte que utilizamos para
para recorrerla. No solo es compleja esas diferentes facetas de nuestras condiciones individuales, sino que además nuestras condiciones cambian constantemente, porque cada día tenemos situaciones en nuestras vidas que hacen que estas caras de nuestra diversidad se conviertan en un gran cubo Rubik en el cual tiramos una jugada y hacemos una combinación cada vez que salimos a la calle. No es lo mismo visitar mi ciudad en domingo que visitar mi ciudad el lunes estresado, teniendo que llevar a los críos al cole, etcétera, etcétera. Entonces, este modelo, tenemos cubos de estos realmente físicos también que utilizamos en los talleres con los clientes, nos ayuda a tener siempre a la vista y ser muy conscientes de que el diseño que hagamos debe ser muy flexible y debe compensar y anticiparse a las necesidades cambiantes de la ciudadanía. Para terminar, para dar respuesta a esas necesidades y asegurarnos que diseñamos productos o comunicación desde el punto de vista de esa diversidad y atendiendo a esas necesidades, introducimos unas variables del diseño universal que hemos modificado con la Design for All Foundation también, que es los principios que deben tener los proyectos que diseñamos. Deben ser accesibles, deben ser atractivos. Cuando decimos atractivos es también por su capacidad de diferenciarse y atraer la atención, no solo porque sean bonitos, que también lo intentamos, y que sean intuitivos, que se puedan explicar por sí mismos, que lo que diseñemos sea previsible, o sea, que la información que presentamos en nuestros soportes, por ejemplo, sistemas de orientación, aparezca en el momento y en el lugar adecuado que es requerida, no antes ni después. Que sea respetuoso con la diversidad humana, la naturaleza y el medio ambiente, que sea saludable, lo que diseñemos debe ser seguro, confortable, saludable, funcional, su uso debe ser flexible y debe tener tolerancia al error, sostenible, debemos estudiar la viabilidad y continuidad de los proyectos y pensar en la continuidad de los proyectos que vamos a implementar o a desplegar, porque en muchos casos son proyectos muy caros, que el mantenimiento o el crecimiento, el despliegue de esos sistemas debe estar garantizado para que no haya fisuras en la comunicación. Y luego, asequible, no podemos diseñar nada que tenga un sobrecoste simplemente por cumplir con las condiciones anteriores, que alguien que necesite alguna de estas condiciones tenga que pagar un extra que no tenga que pagar otra persona que no tenga las mismas necesidades. Os explicaré rápidamente algunos de nuestros proyectos. Este primer proyecto es el sistema de señalética peatonal de Madrid, se llama Leer Madrid. El proyecto surge dado inicialmente la necesidad de orientar por las zonas céntricas inicialmente, sobre todo al público, a las personas que hacían turista en Madrid. Hay una gran cantidad de personas cada vez más que visitan la capital española y lo que nos sorprendió en el estudio inicial fue y también sorprendió al ayuntamiento, que sí que había un porcentaje muy alto de personas que se habían perdido durante las encuestas esa semana, más de una vez. El 32%, casi una tercera parte de los visitantes se perdían, pero lo que más sorprendió es que casi una cuarta parte de los residentes también se perdían. Entonces, eso hizo que hiciéramos un trabajo de identificación de necesidades y ampliáramos las encuestas y estudiáramos muy a fondo las necesidades de los usuarios y usuarias de Madrid y descubrimos también que había que estudiar, por ejemplo, temas como la toponimia, los nombres de los barrios. Cada persona le llamaba a los barrios de una manera diferente. No podíamos generar un sistema de orientación que diera solo un nombre a los barrios, porque tendríamos una desconexión con muchas personas que habitan Madrid. El sistema WeFinding que hemos diseñado y que en pocos meses estará implementado en sus planes piloto,
Es un sistema universal que aportará legibilidad al entorno para mejorar la navegación de la ciudad y siempre pensando en facilitar la ruta más accesible, segura y adecuada para cada persona. Los beneficios que va a aportar el sistema Wayfinding, los beneficios que genera un sistema de señalización universal, están muy vinculados a dar transparencia a los barrios, a mejorar la legibilidad del entorno y dar transparencia a un barrio, presentarlo con claridad, significa activar el comercio local, significa que si se activa el comercio local se genera un barrio seguro, que hay gente en la calle, que hay vida en la calle, y este es un factor que pasa muchas veces desapercibido respecto a los sistemas wayfinding. Se vincula más, por ejemplo, un sistema peatonal a beneficios que son más directos, como es la reducción de la polución, la activación de la actividad física, porque las personas las estás invitando a descubrir los barrios, dando toda la información por planos, por sistemas, por tótems de orientación, que intentamos introducir una serie de elementos narrativos para que las personas entiendan mejor los barrios y se animen a descubrirlos andando. Un dato muy rápido, la duración, cuando hay un mapa de orientación bien definido, cambia el comportamiento de los usuarios. Los recorridos, por ejemplo, son más largos. Las personas andan más, visitan más lugares, hacen menos paradas para reorientarse y las distancias recorridas aumentan. Eso quiere decir que se vive más la ciudad, se conoce más la ciudad y genera más beneficios también para la ciudad. Las condiciones que han impulsado este proyecto y que de algún modo hemos tenido que ampliar y aprender todas las personas implicadas, también los diseñadores y diseñadoras de Applied Wayfinding, era que debía ser un diseño universal, sin fisuras, inclusivo, con voz propia, que desvelara y entendiéramos los momentos clave de esos recorridos, generando códigos y nombres muy claros, que fuera progresivo la manera en que desplegamos la información, predecible y muy intuitivo. Uno de los factores que teníamos muy claro todo el equipo al iniciar el proyecto es que el principio de la compensación. Tenemos que tener en cuenta que las capacidades personales son muy distintas en cada persona, que las condiciones del entorno en una ciudad como Madrid cambian a cada calle, a cada barrio. Giras una calle y te puedes desorientar. Hay calles con grandes pendientes, hay calles que no lo son. El campo visual cambia constantemente, de calles estrechas a calles anchas. Entonces, todas esas condiciones, tanto personales, capacidades personales, como las condiciones del entorno, deben ser compensadas por un sistema de orientación. Y el sistema de orientación debe ser flexible, permitiendo adaptarse a cada situación y desplegando más recursos cuando son más necesarios y poniendo menos recursos cuando no son necesarios. En un entorno legible no hace falta introducir elementos de señalización. Con personas sin limitaciones de movimiento, por ejemplo, o de sensoriales, pues no debes desplegar una serie de recursos de orientación que otras personas pueden no necesitar. Aquí algún ejemplo de las primeras rutas que se realizaron con diferentes perfiles de usuarios y usuarias. Para Leer Madrid aplicamos el cubo de la diversidad para identificar esos usuarios y hacer los recorridos por la ciudad y de algún modo tener siempre muy presente cómo afectaba en la orientación y qué recursos necesitaban cada perfil para orientarse y llegar a su destino. En las sesiones de validación han participado urbanistas, diseñadores, psicólogos ambientales, personal que conoce la historia de Madrid, personas historiadores de Madrid, y es un equipo multidisciplinar muy amplio que ha trabajado durante más de 4 años en este proyecto. Estos son el resultado en el punto en el que estamos trabajando en este momento. El panel de la izquierda es los primeros bocetos conceptuales
El panel de la derecha es uno de los últimos procesos y veréis que después de haber validado los paneles con usuarios y usuarias con diferentes capacidades, discapacidad cognitiva, personas con diversidad funcional, personas con resto de visión, con niños y niñas también se han validado los planos, han participado perfiles muy diferentes para mejorar el sistema y por ejemplo, en el de la izquierda habían 2 planos de orientación, el segundo plano desapareció. Es un sistema que Applied acostumbra a trabajar siempre con 2 planos y Applied ha puesto, su equipo de diseñadores ha puesto el esfuerzo de cambiar su manera de pensar y su manera de diseñar sistemas como han diseñado para Londres o para Nueva York para hacer los elementos más accesibles e inclusivos. Ha crecido el cuerpo de letras, se ha simplificado el sistema de las leyendas, hay leyendas para describir los acrónimos y hay un QR para descargar toda la información de un modo más accesible para todos y todas. Algunos de los elementos que se van a implementar en pocos meses. Este es el proyecto de Leer Madrid. La Atenció Escola es el sistema de señalización de las escuelas pacificadas, del entorno pacificado de las escuelas. Esta es la señal que nos encargaron mejorar y era una cuestión de hacer un elemento físico que mejorara la circulación porque había habido accidentes en los entornos pacificados y querían que se ralentizara la circulación en vehículos. Entonces, ya que íbamos a hacer un elemento, creíamos que es ahí la parte táctica que tiene el wayfinding y el diseño universal y enfocado a la diversidad. Dijimos, este símbolo que es el universal nos resulta bastante poco inclusivo porque muestra una actitud que creíamos que era, bueno, predominante masculina, ¿no? Heteronormativa y que de algún modo marcaba esa situación del niño, protegiendo a la niña y además descontextualizado, porque ese tipo de carteras, por ejemplo, ya son carteras que no vemos en las escuelas. Lo que propusimos fue, en primer lugar, no podíamos identificar una sola figura, sino dijimos, vamos a ampliar la representación de la diversidad y añadimos diferentes perfiles, una figura en silla de ruedas, niñas jugando a fútbol, bueno, son tópicos, ¿no? Pero ya era un elemento que quisimos que se diferenciara de lo que era una imagen única, ¿no? y muy, muy clara del origen de la señal de escuelas. Y a partir de ahí sí que lo transportamos al código, porque esto está marcado en todas las zonas pacificadas, al código de elementos de dibujo de lo que son las zonas pacificadas para aplicarlo en los entornos de las escuelas con un amarillo de alto contraste y añadimos también el texto escuela, como dentro de la CENEFA varias veces. Estas son algunas de las imágenes. En este momento ya hay como 300 entornos de escuelas pacificados y es un nuevo código en la ciudad que de algún modo ayuda a que los vehículos entiendan que hay un perímetro, un territorio de escuela que deben respetar. En la Sagrada Familia lo que hicimos hubo un concurso, un encargo, este era el sistema anterior, donde había muchos problemas de accesibilidad y de diseño en los paneles y tótems de información y eso provocaba grandes atascos en los accesos y mucha desorientación. La visita se alargaba mucho, era la media de la mayoría de visitas en 1 hora 40 y evidentemente eso daba problemas en cuestiones de aforo y venta de tickets también. Lo que primero que hicimos fue un análisis para el concurso de las características que tenía el anterior sistema y propusimos un sistema que cumpliera con unas reglas de accesibilidad básicas en extensión de cuerpos, y añadiendo planos simples, mejorando el cuerpo de letra, la altura de los elementos, etc. Generamos toda una familia de señales que son más altas cuando de más lejos deben ser vistas y más bajas cuando estas son de lectura más cercana
y lo que sí que incorporamos en todas las señales fue un pequeño plano muy simple que ordenaba el recorrido basado en el recorrido de las audioguías, que es el principal recurso de la visita, y que de algún modo mostraba la entrada, los 6 highlights de esa visita y la salida. Esto nos funciona muy bien a la hora de controlar las rutas y de que las personas no se pierdan. Y que quien quiere ir a la Sagrada Familia y hacerse un selfie en los 6 puntos más importantes de la Sagrada Familia o que se consideran más importantes, puede encontrarlos rápido y si se quiere ir a otro sitio, pues que se vaya. Porque hay mucha gente que va a la Sagrada Familia solo a hacer selfies. Pero esto permite al mismo tiempo liberar aforo y que quien quiera estar 4 o 5 horas en la Sagrada Familia la disfrute sin las aglomeraciones que tenía que vivir anteriormente. Uno de los factores que hemos tenido en cuenta es un sistema propio que hemos diseñado, esto está licenciado por Avanti, de iconos accesibles, donde se ha sumado el contraste y se siguen normas de diseño universal en el diseño de pictogramas. Aquí se ve como cuando desenfocas, cuando haces pruebas de emborronado de lo que son los pictos, es más fácil diferenciar un tipo de señal que otra. Y luego todo un sistema de ilustraciones explicativas y esquemas para que fuera más comprensible los elementos de patrimonio que teníamos delante y para poderlos poner en valor y que las personas que necesitan más recursos porque no tienen la cultura sobre arquitectura o porque tienen una limitación cognitiva puedan tener más elementos para comprender lo que están viendo y ponerlo en valor. Este es otro proyecto de señalética que estamos trabajando en este momento, que es el Lilla Diagonal. Es un gran centro, uno de los centros comerciales más importantes. Es más que un centro comercial, es un espacio social, es un hito para la ciudad y estamos diseñando los sistemas de pictogramas bajo esta idea también de alto contraste, siguiendo las normativas de pictogramas. Y estos pictogramas también, en este caso sí, ya estamos diseñando también los soportes con un equipo de diseño industrial, que es un tipo de soporte en el cual se tienen muy en cuenta los contrastes, la iluminación, la manera en que incorporamos esos pictogramas y que sean lo más claros posibles. Paloma Calle es otro proyecto de wayfinding. En este caso es muy enfocado a personas con discapacidad visual, ya que todo el sistema de señalización ya incorpora el braille y el alto relieve en la tipografía y intenta buscar un equilibrio entre las características de la arquitectura del palacio modernista, incorporando un sistema de sujeción que diseñamos ad hoc basado en la marquetería y en los marcos de todas las puertas, ventanas, etcétera, que también eran de diseño modernista, pero que busca ese equilibrio entre ese elemento de contraste y al mismo tiempo un sistema accesible y de alto contraste en la información. Este es el proyecto... Perdona, Sí. te tengo que cortar Vale. porque Muy se bien. nos acaba el tiempo. Yo creo que sí Perfecto. que le ha quedado claro a la audiencia, porque además esos 3 proyectos ¿no? como muy relevantes, los 3 que hemos hablado, Madrid, las Muy bien. escuelas y Sagrada Familia. Muy bien. Y eso, vemos que además yo creo que, como bien pones ahí, pueden seguir tu trabajo tanto en la web del estudio como en el Instagram, ¿no? Avanti Avanti. Y además, como Claro. esta charla se queda grabada, se puede volver a ello. Así que no me queda nada más que darte Muy las bien. gracias por tu participación. Ya siento esto de entrar a cortar, pero intentamos ser No, ya estaba avisado. Muchas gracias. rigurosos con las horas, así que Muy bien. voy Un a... poco justo de tiempo, pero vamos, yo creo que merece la pena haceros un turno de preguntas de las que han surgido en la conversación, sobre todo la parte de Alex, que es, bueno, con Javier y con Antonio pues tenemos la disponibilidad siempre y esa visión de HAL es interesante y seguiremos contándola dentro de la administración, pero bueno, sí que me gustaría centrarme en Alex, pues también un poco por darle pie a seguir donde estaba. Em, a mí me ha gustado mucho lo que has contado de mi alma de ingeniero de caminos y urbanista que se dedica siempre al territorio y a lo tangible, aunque ahora me encuentro en servicios digitales. Y yo siempre he tenido ahí como una pedrada y es que las salidas de las autopistas no se entienden. O sea, yo me he perdido cientos y cientos de veces y en mi cabeza siempre es como, bueno, como soy ingeniero sé que la Nacional 232 es el primer 2 es porque está en la zona norte, o sea,
esos números tienen unos códigos que nadie en el mundo conoce y que además cuando tomas una decisión luego no es reversible, porque para ser reversible tienes que andar como otros 20 kilómetros. Entonces, llevándome esta idea un poco más a la parte del territorio, en Aragón somos una comunidad muy preocupada por el territorio, pues bueno, todo el mundo sabe todo el tema de la despoblación, la España vacía, vaciada, todas estas cuestiones. Y te quería preguntar un poco, siguiendo este símil del territorio, las infraestructuras, si habéis tenido trabajo en algo que tenga que ver con una óptica más territorial que de ciudad y si no lo hubieras tenido, que es posible, ¿cómo abordaríais esas primeras preguntas que os haríais para investigar el proyecto? Y si te da tiempo, de los dos casos que te hemos dejado, que enuncies algo de lo que te has dejado, porque en las preguntas sí que nos están diciendo, queremos escuchar los dos casos que se han quedado fuera. Entonces, bueno, te lanzo ahí un par de cuestiones, la parte de foco más amplio territorial y alguno de los otros dos proyectos que no te hemos podido escuchar, que nos los cuentes. Bien, gracias, José. ¿Se me escucha? Sí, vale. Respecto a eso, un proyecto que hicimos hace 2 años hace 3 años, prepandémico, fue una consultoría inicialmente era de diseño, de pautas de diseño universal en turismo en la zona de la Garrocha. La zona de la Garrocha, para quien no lo conozca, es una zona de Gerona muy diversa en su geografía, en su oferta turística, en sus activos patrimoniales. Es una zona hermosa que tiene mucho potencial, pero que está como un poco aislada, ¿no? Recientemente se ha abierto como se abrieron unos túneles que conectan y hacen que la visita sea más rápida y se llegue más rápido, pues como que se ha disparado las visitas, etcétera, etcétera. Entonces tenían el miedo de no controlar o no generar de algún modo, en ciertos puntos, tener una masificación de turismo no deseado, de lo que hablábamos, al final un turismo de selfie, que llega en autocares, que carcasoniza, ¿no? Besalú, por ejemplo, que es un pueblo hermoso, que resulta que como salió publicado en Instagram, una influencer dijo que era el pueblo más hermoso del mundo, pues de golpe una Instagram americana, pues entonces empezaron a llegar camiones de americanos y han transformado el lugar. Nos pidieron lo que inicialmente tenía que ser una consultoría de diseño universal para hacer accesibles los centros, se convirtió al final en un proyecto más enfocado al diseño, a atender la diversidad de los usuarios y usuarias y dar como una base que conectara y que tuviera en cuenta no solo al turista, sino también a las personas que habitan el entorno. O sea, que si iban a hacer una inversión tan potente en un territorio para que se comprenda mejor, que la gente se oriente mejor, pueda interpretar el patrimonio y la oferta, teníamos que buscar algo, un eje vertebrador. Entonces, en ese proyecto creo que dimos con algo como muy original, que estaba un poco basado en la idea del cubo también, de esa diversidad, y que era un poco marcar un sistema de visita y de ordenación de toda la oferta cultural, de la oferta turística, de patrimonio, de visitas, etcétera, de todas las pequeñas poblaciones de la Garrocha, bajo unos filtros de búsqueda que estaban muy relacionados, pues por ejemplo, con el ritmo de la visita. Si tenía que ser una visita muy intensa, poco intensa, con lo cual fue una idea original que de algún modo le daba visibilidad a zonas y pueblos que no tienen mucho que enseñar, ¿vale? Que no tienen mucho en lo que destacar, pero que igual destacan porque son apacibles o porque tienen un buen paseo alrededor o porque están conectados con la población de al lado. Y esa intensidad de la visita se traducía en todos los ámbitos que puede estar relacionado con descubrir un lugar, que es pues, la intensidad de la comida. De algún modo era un barómetro que te decía si te daba muchas opciones la gastronomía de la zona o era muy radical porque ponían, ahora lo digo, chorizo con alubias, ¿no? Y de ahí no salían. Entonces, esa idea de organizar un territorio
por su adaptabilidad a la diversidad de las personas que lo van a visitar, era una estrategia para convertir en atractivo un lugar y no solo para visitarlo, sino también para vivirlo, porque hay mucha gente que quiere vivir en estos lugares apacibles, más tranquilos, sin aglomeraciones, etcétera. Y entonces eso permitía ordenar las características de todas las poblaciones bajo unos criterios que igual no son los habituales, pero son los que importan a las personas, ¿no? Que al final nos dimos cuenta que la gente iba a la Garrocha para una actividad física bastante alta, bastante potente, en cambio no iba, las personas mayores no iban a pasear, porque consideraban que era una visita un poco un nivel demasiado alto para hacer paseos. Entonces, esa manera de diseñar, eso también es diseño, porque eso al final se traduce en una web, en unos buscadores y unos datos que hay que recoger y ordenar bajo nuevos criterios que de algún modo esperamos que sea un proyecto que vea la luz algún día, porque de momento se quedó en el estudio y es una pena que no hayamos podido hacer como vosotros ya ver una implementación y un despliegue de ese proyecto, ¿no? Sí, en algún momento habrá que hacer sacar todos los proyectos que nunca se publicaron, ¿no? Claro. Eso sí será muy interesante. Sí, sí.